Buenas noches, estamos contentos de nuestro reencuentro a través de las redes y me permito darles un saludo muy efusivo en esta noche. Quiero compartir con ustedes el tema, las características que identifican al remanente del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Me gustaría en esta noche que nosotros pensáramos el por qué usa la palabra remanente el apóstol Pablo. Nos da a nosotros en esta noche la explicación. ¿Por qué Apocalipsis Juan presenta al pueblo de Dios para este tiempo del fin como el remanente? Y ese remanente, esa palabra resto, remanente, tiene que ver con lo que queda, con lo que sobrevive, con lo que sobra a una inundación, a un incendio, a una calamidad, a una peste, a una guerra. El resto, lo que queda, a eso se llama el remanente. El apóstol Pablo, hablando a los de Tesalónica, él les manifiesta que en la carta que les está escribiendo, no se dejen mover de su manera de pensar, como si fuera carta de ellos, que ellos deben permanecer firmes en lo que han creído y ellos deben tener verdaderamente la convicción en que el día del Señor está cerca, dice el apóstol Pablo. Y él les manifiesta que Cristo no vendrá por segunda vez, Cristo no se manifestará por segunda vez al mundo hasta tanto no venga la apostasía. La apostasía, ese término significa rebelión contra Dios, hablando en términos religiosos. O sea que Pablo lo que está diciendo es que el mundo, antes de que Cristo venga, habrá una apostasía mundial, totalmente el mundo estará en apostasía, en rebelión contra Dios y en la persecución de su pueblo. Lo que quiere decir que de esa apostasía mundial queda un remanente que sobrevive, que permanece en los principios que Dios le ha revelado. Por eso es que llama remanente, porque en medio de la apostasía mundial ese pueblo estará firme en la revelación que Dios le ha dado, el mensaje que ha depositado en ellos para este tiempo final. La primera característica que nos permite el Señor a través de la revelación bíblica para que nosotros sepamos cuál es el remanente, cuál es el pueblo de Dios para este tiempo del fin. La primera característica es que ese remanente aparecería en el tiempo del fin. Ese remanente aparecería en este período que se llama el tiempo del fin. El tiempo del fin nosotros lo hemos explicado ya en temas anteriores, pero hagamos un repaso. En el libro de Daniel, el capítulo 12, del versículo 5 al 9, en el versículo 7 específicamente, se le hace una pregunta a Cristo que está en medio de un río. La pregunta es que ¿hasta cuándo van a durar esas maravillas? Esa maravilla se refiere a los eventos que se están dando con la persecución del pueblo de Dios en la Edad Media. Y el ángel, o sea, Cristo le responde al ángel que será tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando se cumplan esos 3 tiempos y medio, es cuando se va a comenzar el tiempo del fin. Esa profecía estaba dada en Daniel 7:25, donde se habla de la Edad Media, que el pueblo de Dios sería perseguido por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y entonces ese poder perseguidor intentaría cambiar los tiempos y la ley y en una rebelión contra Dios. El capítulo 11, versículo 32 al 35 de Daniel, cuerpo de la profecía de la cuarta visión, está en el capítulo 11 de Daniel. Del versículo 32 al 35 del capítulo 11 habla de la Edad Media. Ahí es donde está ese periodo de persecución por el cual el ángel está preguntando a Cristo que cuándo terminará eso, en la cuarta visión. Y Cristo dice que hasta que cumplan 3 tiempos y medio. Por tanto, cuando el papado cae, se cumplen los 1260 años que hemos explicado en temas anteriores. Y en el capítulo 12, versículo 1, 6 y 13 al 17 se habla de la persecución de la iglesia, y es el mismo periodo de los 1260 días cuando usted lee eso en Apocalipsis. Pero en Daniel capítulo 8, versículo 10 al 14,
Se habla también de la persecución de ese poder perseguidor por los 1260 días. En el versículo 13 de Daniel 8, otro ángel le pregunta a su compañero y le dice que hasta cuándo durará la prevaricación, el tráfico con las cosas de Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. Y dice que hasta 2300 tardes y mañana. Y el versículo 17 especifica el profeta que esa profecía se va a cumplir es para el tiempo del fin. Cuando pregunta hasta cuándo, dice hasta 2300 tardes y mañana. Pero ese cumplimiento va para el tiempo del fin. Versículo 17, versículo 19 dice igual, y el versículo 26 dice que es para mucho tiempo. En el capítulo 9, versículo 24 al 27, el profeta Daniel dice en ese versículo 24 que Dios ha derivado, ha cortado 70 semanas de años para dedicarlas como la última oportunidad para el pueblo judío. El pueblo judío en esas 70 semanas de años debía resolver su problema de sus apostasías y de sus rebeliones contra Dios. Y en ese versículo 24, prácticamente en la parte final del versículo, dice que esas 70 semanas serían el sello. Con eso sellaría Dios la visión y la profecía. ¿Qué indica ese sellamiento? Que las 70 semanas son puestas como sello para garantizar que las 2300 tarde y mañana tendrán su cumplimiento final, exacto como Dios lo está especificando. Esa profecía de las 2300 tarde y mañana, en el capítulo 9, versículo 25, el profeta Daniel, el ángel Gabriel le explica que las 70 semanas, tanto las 70 semanas como las 2300 tardes y mañana tendrán un mismo punto de arranque, de comienzo. Comenzarían cuando cuando un rey emitiera el decreto para edificar y restaurar a Jerusalén. Dos puntos que hay que tener en cuenta. Cuando salga el decreto que ordene a los judíos edificar y restaurar a Jerusalén, en otras palabras, el rey debe dar un decreto, el rey que estuviera de turno, donde los judíos pudieran regresar a Jerusalén, edificar e instalar nuevamente su reino de manera autónoma, con gobierno propio. Así que el libro de Esdras, en el capítulo 6, versículo 14, registra 3 decretos del rey Ciro, del rey Darío y del rey Artajerjes. El rey Ciro, el Grande, Ciro II el Grande, en el 538 emite el primer decreto, Esdras capítulo 6, versículo 3 al 5. Ahí Ciro ordena que los judíos están libres para regresar a Jerusalén y edificar su templo, pero no da la restauración. Por lo tanto, ese decreto no es válido para lo que la profecía dice. Darío I, el Grande, en el 520 a.C., Esdras capítulo 6, versículo 8 al 12, registra que este rey dio el segundo decreto. También ese decreto ordenaba que los judíos podían edificar su templo, regresar a Jerusalén. Pero ese decreto solamente habla de edificar, no habla de restaurar. Solo el tercer decreto de Artajerjes I, en el 457 a.C., este decreto es dado en el 456 y medio. Por eso se toma el tiempo inclusivo, 457. Esdras capítulo 7, versículo 11 y 21 al 26, Esdras registra que este decreto sí ordena que los judíos regresen a Jerusalén, reedifiquen sus muros, su ciudad, el templo, y al mismo tiempo nombre sus propios jueces, su propio gobernante, su propio rey, que sea un gobierno autónomo. Eso es lo que significa la palabra restaurar. Cuando un rey restauraba algo a un reino que había tomado como vasallo, era que les volvía a
regresaba, su territorio les permitía ser autónomos, como era antes un gobierno con gobierno propio. Entonces, este decreto registra eso para Israel. Por eso este decreto es el que toma en cuenta para que la profecía de las 2030 tarde y mañana arranque ahí, y lo mismo las 70 semanas. Las 70 semanas comienzan ahí donde comienzan las 2300 tardes y mañanas. Este cuadro nos permite ver entonces la distribución de las diferentes etapas. Las 2300 tardes y mañanas van del año 457 al año 1844. Ahí cubre todo ese trayecto las 2300 tardes y mañana. Pero las 70 semanas comienzan en el 457 también, y dice que 7 semanas y 62 semanas han sido dadas para reedificar a Jerusalén. Las 69 semanas equivalen a 483 años. Esos 483 años usted le resta 457 y lo lleva al año 26 y medio, que es el año 27 de la era cristiana. En ese año 27 dice que las 69 semanas irían hasta el Mesías príncipe. Cuando Cristo viene públicamente a bautizarse al río Jordán, para que Juan el Bautista lo bautice, en ese año Jesús va a comenzar su ministerio. El ministerio de Cristo tiene 3 años, 3 años prácticamente. En la última semana, la 70ª semana, dice que en la mitad de la semana sería sacrificado el Mesías. Sería muerto el Mesías, mas no por sí. Eso dice Daniel 9, 24 al 27, específicamente el 27. Y la otra media semana, después de que Cristo muere, queda todavía para ser oportunidad para los judíos. Esa media semana que queda restando después de la crucifixión de Cristo va hasta el año 34 después de Cristo. En el año 34, cuando se cumplen las 70 semanas, Dios sella ese límite de esas 70 semanas de años con el evento más tremendo que fue el apedreamiento de Esteban, que en su último discurso le imputa la culpabilidad al pueblo judío. Nos quedarían a partir del año 34 1810 años de los 2030 tarde y mañana. Por lo tanto, las 70 semanas quedan como un sello, dice el versículo 24 del capítulo 9, que quedan como un sello de la visión y de la profecía, mostrando que se garantizaba que se cumplirían los 2300 tarde y mañana. En 1844 terminan las 2300 tarde y mañana. Como el capítulo 8 de Daniel, del versículo 1 al 10, está hablando de la persecución de la Edad Media, cuando el Evangelio fue oscurecido, el santuario fue echado por tierra, la ley de Dios fue echada también por tierra, en los cimientos del santuario, el Evangelio se oscureció, se le quitó el ministerio intercesor de Cristo en el cielo. Entonces lo que quiere decir que en 1844 comienza Dios su juicio, porque 8:14 dice que se realizaría la purificación del santuario en 1844. La purificación del santuario era lo que se efectuaba el día de la expiación en el Antiguo Testamento, en el santuario. El día 10 del 7º mes de cada año era el día de la expiación. Ese era un día anual, el día de la expiación. Y ese día de la expiación era un día de juicio. Por lo tanto, en 1844, lo que sucede es que comienza el juicio final de Dios. A ese juicio se le llama juicio preadvenimiento. En ese juicio se decide la suerte de toda la humanidad. Se decide la suerte de la humanidad. Y en ese juicio es donde se defiende al pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios está siendo enjuiciado para declararlo justo a los fieles del remanente del pueblo de Dios. En 1844. Pero en 1844 debía Dios de levantar el remanente, el pueblo de Dios, que entonces volvería a levantar la ley de Dios en alto, volvería a reedificar el santuario, en otras palabras, a colocar de manera clara ante los ojos y la mente de los seres humanos el plan de la salvación, el evangelio, la buena nueva. Llevaría a la humanidad a volver los ojos al cielo, donde está Cristo intercediendo por cada ser humano.
porque eso había sido quitado a Jesús a través del sistema papal en la persecución en la Edad Media. Cuando nace la iglesia, el sistema papal, le arrebata a Cristo la intercesión por un cuerpo de sacerdotes que se declaran los intercesores entre Dios y el hombre. O sea que en 1844 nace el remanente de Dios en el tiempo del fin, porque recuerden que el tiempo del fin comienza en 1798 cuando cae el papado. O sea que 1844 cae en ese periodo el tiempo del fin. Y ahí nace el remanente. Y ese remanente es el encargado entonces de restaurar las verdades que Dios tiene para este tiempo y que habían sido ocultadas, oscurecidas por la Edad Media. Cuando ustedes hacen la transición del tiempo antes de Cristo al tiempo después de Cristo, noten que usted debe pasar del 1 antes de Cristo, del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Si usted resta los 457 de las 2300 tardes y mañanas, lo lleva a 1843, no a 1844. ¿Por qué? Porque en las calculadoras existe el 0. Y si se hace la resta manual, también le da 1843. Porque en matemáticas el 0 es un vacío. Y si usted hace eso matemáticamente con la calculadora o hace la resta así, le va a dar 1843. Pero usted hace la transición del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo, va a llegar exactamente a 1844. Y noten que ahí hay un ejemplo para que ustedes vean que Cristo fue bautizado el año 27, fue crucificado en el año 31, y entonces se cumplieron las 70 semanas en el año 34 después de Cristo. Y agregándole al año 34 los 1810 años que restan, nos lleva a 1844. La segunda característica dice que este pueblo remanente, escuchen bien, de 1844, que nace en 1844, la otra característica, la segunda, es que ese pueblo pasaría por un tremendo chasco, un gran chasco. En Apocalipsis 10, 1 al 2, está hablando de un ángel que aparece con un librito abierto. Y ese librito, en el versículo 8, el ángel le dice a Juan que se coma el librito. Juan está representando ahí al pueblo que aparecería en 1844. Juan es un símbolo de ese pueblo. A Juan Dios le ordena que se coma el librito y le dice que al comérselo sería dulce en su boca, pero le amargaría el vientre. Esto de manera metafórica, simbólica, está mostrando que ese pueblo, después de comerse el libro, asimilar su mensaje, su contenido, sufriría una alegría indescriptible, una alegría de saber que Cristo ya venía. Eso fue lo que le ocurrió al movimiento de 1844. Miller venía predicando y presentando esa profecía que en 1844 vendría Cristo. Miller se equivocó de evento. No era que Cristo venía a la tierra, sino que Cristo iniciaba en el cielo el juicio final. La primera etapa de ese juicio se llama el juicio preadvenimiento. Este movimiento que nace en 1844, cuando Cristo no vino a la medianoche que lo esperaban el 22 de octubre de 1844, ese pueblo sufrió un tremendo chasco, una desilusión, una frustración tremenda. El mundo se burla y se ríe de los adventistas del séptimo día por esa frustración que sufrieron en 1844. Pero a pesar de que se burle el movimiento adventista, debe sentir una seguridad grande de saber que Dios había dado eso como una característica para su pueblo. El chasco es una característica que muestra que el verdadero remanente de Dios es el que nace en esa fecha. Para que a algunos se les hace raro de comerse el libro, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, Dios le entregó un rollo al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 al 3:3. Le dice Dios a Ezequiel que se coma el rollo y que va a ser dulce.
pero le va a causar una amargura porque el pueblo de Israel es un pueblo testarudo cuando él comienza a predicar. ¿Qué es lo que significa comerse el rollo? Para Ezequiel y para Juan. En el sentido bíblico, cuando Dios ordena al profeta comerse el rollo, comerse la palabra en otras palabras, significa que el que se come el rollo va a asimilar esa verdad, la va a comprender, y al asimilarla y comprenderla, en otras palabras, digerirla muy bien, espiritual e intelectualmente, significa que queda capacitado para llevar ese mensaje. Eso es lo que quiere decir en Apocalipsis 10, corrido del 1 hasta el 11, pero aquí estamos especificando para el chasco. Lo que quiere decir que ese pueblo que sufrió ese chasco en 1844, ellos reestudiarían, harían un reestudio de la profecía y comprenderían el mensaje, porque ese de comerse el rollo de Juan simboliza eso, que ese movimiento entendería, asimilaría esas verdades, y después de entenderlas y asimilarlas, Dios los haría el conducto a través del cual Dios llevaría el mensaje al mundo entero. Eso es lo que quiere decir esa segunda característica. La tercera característica es que el nombre bíblico de ese remanente coincide, encaja perfectamente con el evento de 1844. ¿Cuál es el nombre de la iglesia para este tiempo? Es la iglesia de la Odisea. Recuerden que en el capítulo 1, versículo 11, Dios le ordena a San Juan enviar ese libro de Apocalipsis, esa revelación que Dios le está dando, enviárselo a 7 iglesias de Asia Menor, que es Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias. En la Biblia, el número 7, significa plenitud, completo, acabado. Eso significa. ¿De dónde sale ese pensamiento o ese significado? Del Edén, de la creación, de Génesis 1. El capítulo 2, después de terminar la creación, capítulo 1, ahora en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice que Dios acabó en el día séptimo de toda la obra que había hecho, y acabó Dios, dice ahí con esas palabras, acabó Dios en el día séptimo. Por lo tanto, Dios bendijo ese día, lo santificó y lo reposó. Si Dios acabó, por eso el día séptimo queda como un monumento en la historia de la humanidad, queda como un monumento, el cual Dios levanta para que todo el mundo sepa que este mundo fue creado por el Dios de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El séptimo día le enseña a la humanidad que todas estas cosas que observa a través de la naturaleza es el resultado de la obra creadora de Dios. Por lo tanto, las 7 iglesias significa que en la séptima iglesia es la última, que hará la historia de la humanidad acabada, completada. Por lo tanto, si en 1844 Dios comienza el juicio preadvenimiento, la palabra Laodicea, el nombre del remanente, que es la última iglesia, esa palabra, ese nombre, Laodicea, es un nombre compuesto. La primera palabra, laos, pueblo, y donde termina dicea, que es dicayó, el verbo dicayó, justificar, enjuiciar, lo que quiere decir es que ese pueblo es el pueblo justificado, el pueblo del juicio, coincide perfectamente ese nombre con el evento de la iniciación del juicio en 1844. Y ese pueblo, que es el pueblo del juicio, el que está en la era del juicio, ese pueblo anuncia el juicio de Dios. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7.
Temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, no es coincidencia. Yo digo coincide, pero no es una coincidencia. Es una armonía de la revelación de Dios. El nombre de la Odisea con el evento del juicio en 1844, que son los que arropan, cobijan, cubren como nombre, como evento, al remanente, al pueblo del tiempo del fin. Esa es otra característica, la tercera. La cuarta característica sería que esa iglesia, ese remanente, sería objeto de la gran ira de Satanás, del dragón. En otras palabras, lo que está diciendo aquí es que el diablo estaría airado, totalmente lleno de odio contra el remanente, contra el pueblo de Dios para este tiempo, simplemente por dos cosas. Porque ese pueblo guarda los mandamientos de Dios y ese pueblo posee en su seno el don de profecía, el testimonio de Jesús. Dice ahí, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por eso el diablo los odia, porque son fieles a los mandamientos de Dios. En otras palabras, ser fieles a los mandamientos de Dios es estar sometidos a la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios, es agradar a Dios, es obedecer a Dios. Y el testimonio de Jesús, Apocalipsis lo explica. El capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, explica que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La quinta característica dice que guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Todas esas citas es una modalidad en estas conferencias. Es una modalidad que nosotros estamos empleando para dejar por escrito todo esto para que la gente pueda repasar los textos bíblicos. Este pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Para que ustedes puedan percibir qué significa eso de guardar los mandamientos de Dios. Antes de que el hombre pecara, ya existía la ley de Dios. Ya existía. Porque donde no hay ley, no hay pecado, dice Romanos, capítulo 5, versículo 15, versículo 14. Donde no hay ley, no hay pecado. Por lo tanto, si no hay pecado, Dios no inculpa a nadie. Si no hay ley. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17, están los 10 mandamientos. Y cuando el hombre pecó, esos principios de amor, justicia, santidad, pureza, reverencia, esa era la ley de Dios antes del pecado, esos principios. Esos principios son lo que es el carácter de Dios, el referente. La ley que rige el universo es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios. Por eso cuando el hombre peca, estropea la imagen de Dios y queda oscurecida. El plan de la salvación tiene como objetivo restaurar la imagen de Dios en el hombre. Esa imagen que casi se pierde. Porque antes del pecado, esos principios son los principios del carácter de Dios. Eso es eterno. Pero cuando el hombre peca, Dios adapta esos principios a una naturaleza ahora caída, donde le habla de no ser idólatra, de guardar su día de reposo, y esos 4 mandamientos primeros se llama amor a Dios, y los 6 restantes se llaman amor al prójimo, porque el fundamento, la base de la ley de Dios es el amor. Esa es la base del fundamento. Pero no quiere decir que los 10 mandamientos quedan abolidos y nomás quedan 2. Amor a Dios, amor al prójimo. Eso es una falacia. Eso es falso. Lo que quiere decir es que la ley de Dios está fundamentada en el amor de Dios y que la ley moral, los 10 mandamientos, que tienen como base esos principios eternos, hace que la ley de Dios sea eterna en sus principios. En sus principios la ley de Dios es eterna. Cuando volvamos al plan original, esos principios que estaban antes del pecado son los que siguen rigiendo la vida humana y rige la vida del universo. Jesús
en un salmo mesiánico, y específicamente el Salmo 40, versículo 8, dice que Cristo se agrada en hacer la voluntad de Dios, y por eso la ley de Dios está en su corazón. Y en Romanos 7:12 el apóstol Pablo dice que el mandamiento, o sea, la ley de Dios, es santa, justa y buena. Esas son cualidades de carácter. Por lo tanto, la ley de Dios es un trasunto de la voluntad de Dios, es un trasunto del carácter de Dios. La ley de Dios revela eso, el carácter de Dios. Y el que obedece la ley de Dios se somete al carácter de Dios. En otras palabras, imita el carácter de Dios, imita el carácter de Cristo. La sexta característica dice que este remanente tendría el testimonio de Jesucristo, tendría el don profético, Este pueblo debía de tener un profeta, en otras palabras. Si tiene el don profético es porque Dios le daría un profeta en su seno. Ahí dice, en el capítulo 12, versículo 17 de Apocalipsis, dice que guardaría los mandamientos de Dios y tendría el testimonio de Jesús. Capítulo 19, versículo 10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, el apóstol Pedro dice que los escritores del Antiguo Testamento, esos escritores, fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Dice, porque la palabra profética no fue traída por voluntad humana. La palabra de los profetas no fue traída por la voluntad de los profetas. Fue traída por voluntad de Dios. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, espíritu y profeta son dos cosas, dos personas que se unen para dar una revelación de Dios. Por lo tanto, el don profético fue lo que escribieron. El espíritu de profecía es el don profético, lo que los profetas dijeron acerca de Dios y lo que reveló Dios. San Juan, capítulo 5, versículo 39, el apóstol Juan dice, hablando Jesús a los fariseos, les dijo, vosotros escudriñad las escrituras creyendo que en eso tenéis la vida eterna. Pero ellas, las escrituras, dan testimonio de mí. Por lo tanto, los 66 libros de la Biblia se llama espíritu de profecía, testimonio de Jesús. Es bien fácil entender esto. El testimonio de Jesús es la Biblia, dice él. Los 66 libros de la Biblia, lo que escribieron los profetas. Nosotros, los adventistas del séptimo día, reconocemos a Elena G. de White como el profeta de Dios para este tiempo final. En Apocalipsis 12:17 dice que el pueblo, el remanente de este tiempo del fin, tendría el don profético en su seno. Tienen el espíritu, tienen el testimonio de Jesús, y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero el testimonio de profecía es el don profético, dice el capítulo 19:10. Ustedes pueden preguntarse, ¿y cómo podemos nosotros saber que Elena de White es la profetisa? Es fácil. ¿Cómo sabemos que los 66 libros del Antiguo Testamento es la verdad que Dios reveló? Moisés recibió la orden de Dios en el año 2500, faltaban 1500 años para venir Cristo, y Dios da la orden a Moisés de escribir la revelación de Dios. ¿Por qué le da la orden de escribir la revelación de Dios? Porque la memoria del hombre estaba menguando ya, por todo el desgaste del pecado en la raza humana. Dios le ordena a Moisés escribir, y Moisés escribe los primeros 5 libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, o sea, la Torá. Así se llama. Esos 5 libros que Moisés escribe, Dios los va a usar como base fundamental para que de allí en adelante la persona que se levante a hablar en el nombre de Dios sea examinado por esos 5 libros. Y si está en perfecta armonía con esos 5 libros, pasará a formar parte de ese canon. Entonces ya no serían 5 y no 6. Y se levanta otro también a hablar en nombre de Dios, y si está en armonía, pasa a formar ese canon con los 5 libros, ya son 7. Y así fue como se fue
arreglando el canon del Antiguo Testamento. Para el año 300, poco más o menos antes de Cristo, se cierra el canon palestino, el canon hebreo, de los 39 libros que son aprobados por el canon palestino. Allí se cierra el canon del Antiguo Testamento. Cuando viene el Nuevo Testamento y comienzan a escribir, y entonces cuando los apóstoles y los cristianos verdaderos comenzaron a ver que estaba habiendo mucha confusión y mucha teoría, comenzaron a examinar todos los escritos para formar el canon del Nuevo Testamento. ¿Y cómo formaron el canon del Nuevo Testamento? Comparando los escritos que aparecieron en el Nuevo Testamento, después de Cristo, con los 39 libros del Antiguo Testamento, y si esos escritos estaban en armonía con todos esos 39 libros del Antiguo Testamento, pasan a formar el canon de los escritos sagrados. Y así fue como se formó el canon del Nuevo Testamento. Año 300 después de Cristo, por ahí se fue formando el canon del Nuevo Testamento. ¿Cuál sería el problema o el motivo para que muchas personas dijeran no creer en Elena de White? Muchas personas creen que el canon de la Biblia, ya en el año 300 después de Cristo, se cerró. Cuando dice se cerró, fíjense que en el Antiguo Testamento se cerró el canon 300 años antes de Cristo. Pero cerrarse no quería decir que no iba a haber más profetas, porque vinieron todos los profetas del Nuevo Testamento. Cuando se cierra el canon en el Nuevo Testamento no quiere decir que Dios no puede levantar más profetas. Eso no amarra a Dios. Se cerró el canon en ese momento, pero Dios puede levantar profetas. Y una de las pruebas de eso, que Dios podía levantar profetas después de cerrarse el canon del Nuevo Testamento, es que el apóstol Pablo, hablando del don profético, dice él en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, en el versículo 13 específicamente, 2 y 3, dice que Dios dio el don profético a su pueblo para que ellos edifiquen el pueblo de Dios, para que ellos preparen al pueblo de Dios para su venida. Y en el versículo 30 dice que no constriñan al Espíritu Santo, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Si el don profético, dice Pablo, que Dios lo dio a la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguen a la estatura perfecta de Cristo, y eso se va a llegar a la glorificación cuando Cristo venga. Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo que el don profético estaría pertinente, vigente, hasta la segunda venida, hasta que Cristo venga. Dios es libre para levantar profetas a cualquier momento cuando Él lo vea conveniente. Y vio conveniente en 1844 levantar a Elena de White en medio de toda esa anarquía religiosa que había, para que ella fuera la conductora, la visionaria del pueblo de Dios. Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, el capítulo profético de Mateo, Jesús afirmó que para el tiempo del fin se trataría de falsificar el don profético. Fíjate lo que dice: se trataría de falsificar el don profético, se levantarían falsos profetas. Y si se levantan falsos proféticos es porque hay profeta verdadero. Porque usted no puede hablar de un billete verdadero, no puede hablar de un billete falso si no hay billete verdadero. Tiene que haber un billete verdadero para que haya un falso. Tiene que haber profetas verdaderos para que hayan falsos. Entonces esto nos muestra a nosotros, este es un argumento de la misma Biblia, de la misma revelación, que nos muestra que nosotros podemos estar seguros del don profético de Elena de White. ¿Cómo es que nosotros testificamos que Elena de White es el profeta para este tiempo final? De la misma manera que testifica el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Para que Elena de White sea aceptada como profetisa, como la sierva de Dios para este tiempo final, ha sido examinada a la luz de los 66 libros de la Biblia. Elena de White ha sido examinada a la luz de los 66 libros de la Biblia. Y este pueblo remanente, después de esos exámenes, de esos estudios, ha probado que Elena de White está en armonía con las Sagradas Escrituras. Y por eso el pueblo adventista del séptimo día ha declarado a Elena G. de White como el profeta que Dios había prometido para el remanente final. Y de eso, entonces,
la Iglesia Adventista del Séptimo Día está segura que estamos en lo correcto. Algunos ponen en duda a Elena de White como profetisa del pueblo de Dios porque ella es una mujer, Pero en el Antiguo Testamento a varias mujeres se les llamó profetisas también. A María, o sea Miriam, la hermana de Moisés y Aarón, fue llamada profetisa. Éxodo 15, 20, cuando el paso del Mar Rojo, en las alabanzas a Dios, María dirigió ese coro, ese canto, y ella es llamada profetisa. Débora es otra profetisa que se menciona en el Antiguo Testamento, en Jueces capítulo 4, versículos 6 al 7. Hulda es otra profetisa mencionada en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 22, 14. Y en el Nuevo Testamento, Isaías también la esposa de Isaías se le llama profetisa en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay varias profetisas también. Ana, la mujer aquella que estaba en el templo cuando fueron a dedicar a Jesús y dio una tremenda profecía y se gozó viendo al Mesías. Lucas 2:36. Y en Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículos 8 y 9, se habla de las 4 hijas de Felipe el evangelista. Esas 4 hijas eran profetisas en el Antiguo Testamento. Así que no es raro que Dios nombre una profetisa como una mujer como profetisa. Lo que pasa es que nuestra cultura muy masculina no encaja mucho con las funciones femeninas. Y entonces ese es el problema del feminismo que tenemos hoy, porque las mujeres han tenido que levantarse en rebeldía contra esa cultura que llaman machista. La séptima característica que la Biblia da para este pueblo remanente es el mensaje para el tiempo del fin, que estaría basado en los libros de Daniel y Apocalipsis. Este pueblo sería un pueblo versado, conocedor, por experiencia propia, del rumbo profético que la Biblia le da a este mundo. En otras palabras, este pueblo es un pueblo que conocería las profecías, estaría capacitado para explicar todos esos símbolos del Antiguo Testamento en Daniel y los símbolos en el Nuevo Testamento en Apocalipsis. Y hay gente que tiene a Daniel y Apocalipsis como libros raros, misteriosos, que no se comprenden y no se pueden predicar porque no se entienden. Pero este pueblo, el pueblo remanente, el pueblo de Dios en el tiempo del fin, tendría un profeta que le ayudaría a aclarar muchas cosas, y que este pueblo sería versado en las profecías, conocedor del mensaje, y estaría capacitado para explicar al mundo el rumbo profético que el mundo lleva. Por eso el mundo debe abrir los ojos, los oídos, para ver este pueblo y para escuchar la voz de Dios a través de este pueblo, porque estamos en un mundo que no conoce y no sabe para dónde va. Está en la oscuridad, porque falta esta luz. Este pueblo estaría en esa capacidad. Daniel 12:4 dice que el ángel Gabriel le dice a Daniel que selle el libro y la profecía, porque es para el tiempo del fin. Es para el tiempo del fin. Y recuerden que el tiempo del fin comienza cuando cae el papado. Es interesante, cuando cae el papado la Biblia queda desencadenada. La Biblia queda en libertad para el mundo. Lutero ya había comenzado a minar esa cadena se reventó y ahora la Biblia es difundida en el mundo entero. Eso es profético. Y dice Daniel que ese libro sería sellado. Las partes de Daniel que no fueron comprendidas porque no se aplicaban para el tiempo del profeta Daniel, por eso no fue comprendido y Dios mandó a sellar. Ahora en el capítulo 10 de Apocalipsis, versículo 1 al 11, ese ángel fuerte que desciende del cielo con un pie en el mar y otro en la tierra, simbolizando que el mensaje de ese librito era para predicarlo al mundo entero. Usted puede leer del 1 al 11 y en el versículo 8 hasta el 11 está lo que hablábamos del chasco, pero en el versículo 11 le dice que este remanente, este pueblo, debía de profetizar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque ese librito abierto es la porción de Daniel que no se entendió
indicando Cristo con ese libro que ahora el remanente va a estar capacitado por Dios para predicar esas profecías que no se habían entendido. Y por eso este pueblo tiene su fundamento en Daniel y Apocalipsis. El capítulo 14, versículos 6 al 13, están los mensajes de los tres ángeles. El primer ángel habla del comienzo del juicio preadvenimiento, que comenzó en 1844. Y un llamado al mundo, porque el juicio ya comenzó. Y en el versículo 8 habla de la caída de Babilonia, la caída espiritual del mundo religioso por rechazar la ley de Dios, el mensaje del advenimiento y no tener preocupación por entender la palabra de Dios. Y el capítulo 10 al 11 comienza a hablar de la marca, la imagen y el nombre de la bestia. Y el que reciba la marca, la imagen, el nombre de la bestia y su número, recibirá las 7 postreras plagas, dice Apocalipsis capítulos 14, versículos 10 al 11. Pero este mensaje no es un mensaje de amedrentamiento, no es un mensaje de terrorismo, no es un mensaje de compulsión, es un mensaje de amor. Lo que Dios está diciendo, que por favor nadie desobedezca a Dios, que nadie se rebele contra Dios, que Dios lo que quiere es salvar al mundo, que por favor adoren a Dios, no adoren al sistema de la bestia, no adoren al dragón, no adoren al diablo a través de los instrumentos que él usa, que adoren a Dios, porque se está difundiendo una falsa adoración. Ese es el llamado de Dios, un llamado tierno, de amor, de compasión. Ya Cristo pagó el precio por ti, por mí. No es para aterrarse de estas cosas, es el último mensaje de amonestación, que es un mensaje de amor, de llamado al mundo, para que vuelva a las manos de Dios, que los hombres dejen de andar en caminos equivocados. La octava característica quiere decir que este remanente comprende y proclama el triple mensaje angélico. Este pueblo, como característica, es un pueblo entendido, sabido, habilidoso en el conocimiento de estas profecías para darlas al mundo, para que el mundo se prepare para la segunda venida de Cristo. Ese mensaje de los tres ángeles es la última amonestación de Dios al mundo, para que el mundo crea que Dios es real y que está por regresar a la tierra. La novena característica está hablando que este remanente final del tiempo del fin, este remanente, será el último remanente. Este remanente de ahora es el último, no habrá más remanente. No se levantará más otro remanente. Este es el último eslabón de la historia de la iglesia de Cristo. Este remanente es el último de la historia. Y este remanente irá hasta la segunda venida de Cristo y no caerá. La Biblia muestra que este remanente, aún si el mundo se une en su totalidad, el mundo, para erradicar, extirpar, acabar con este pueblo, porque el diablo está determinado a eso, Dios dice que ese pueblo permanecerá por su poder. Hay un texto que me gustaría que lo lean, Apocalipsis 1:20. Explica, usted puede leer del versículo 13 hasta el 20, pero el 20 dice, explica, versículo 16, que las 7 estrellas que Cristo tiene en su mano, 7, completo, acabado, pleno, lo que quiere decir que la plenitud del ministerio de la iglesia, las estrellas que están en la mano derecha de Cristo, son las estrellas de las iglesias, de las 7 iglesias al cual se le mandó Juan el libro de Apocalipsis. Dice que esas estrellas están en la diestra de Cristo, lo que quiere decir que el ministerio de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, está sostenido por el poder de Dios y por eso ese pueblo será conducido hasta el final. El mundo no podrá destruirlo, el diablo no podrá valerse de ningún instrumento para acabar con el pueblo de Dios. Por eso no caerá este remanente final. Apocalipsis
capítulo 14, versículo 14 al 20, muestra que este remanente irá hasta cuando Cristo venga a cosechar lo que Él sembró a través de su pueblo. Décima característica: este remanente conoce, entiende y asimila las profecías apocalípticas del tiempo del fin. Daniel 12:4 y Apocalipsis 10:1 y 2. Hoy Dios extiende sus manos desde el cielo para hacer una invitación muy especial al mundo entero, para hacer una invitación especial al mundo entero. Esa invitación de Dios es a que presten atención a este mensaje final de los tres ángeles, que presten atención, porque es la amonestación final para la humanidad. Cristo está pronto a volver a la tierra. Las profecías así lo indican. Los acontecimientos que a diario se desarrollan ante nuestros ojos nos muestran la inminencia del regreso de Cristo en este tiempo del fin. Por eso Dios, con sus manos extendidas, te invita. En este mundo, en medio de este mundo, es la invitación divina, en medio de este mundo de anarquía religiosa, pluralista, ecuménico, Dios ha levantado este remanente para sostener estas verdades importantes, estas verdades impopulares. Y este remanente, por esas verdades impopulares que sostiene, se destaca en medio de esta anarquía, y este pluralismo religioso que ha disuelto la verdad de Dios, la ha vuelto relativa. Esto destaca de manera visible al remanente de este tiempo del fin, y al mismo tiempo lo destaca como un pueblo fiel a la palabra de Dios. No a una parte de la palabra de Dios, sino a la totalidad de esa palabra. Este pueblo acepta la Biblia en su totalidad, porque es el pueblo de la Biblia. Es la revelación de Dios en su totalidad. Toda escritura es uno de los principios hermenéuticos de este pueblo para interpretar la Biblia. Como en el tiempo del fin, según las profecías bíblicas, la Babilonia simbólica difundirá una falsa adoración. Oigan bien, esto es lo que dicen las profecías. Tú lees Apocalipsis y Daniel, eso es lo que muestra que esa Babilonia literal allá fue un símbolo, esa Babilonia real fue un símbolo de lo que será la Babilonia espiritual, simbólica hoy. Esa Babilonia simbólica hoy está determinada a difundir una falsa adoración entre los habitantes de la tierra. Y este remanente que Dios levantó está haciendo un llamado. Este remanente ha sido llamado por Dios para que este remanente haga el llamado al mundo. Este remanente es el encargado por comisión divina de hacer que el mundo vuelva a Cristo, que los seres humanos vuelvan a Cristo, que los seres humanos entiendan el mensaje de Dios, porque Cristo ya está por regresar a la tierra. Y así que este remanente guiará al mundo con el conocimiento de la Escritura, de las profecías, le mostrará al mundo la inminencia del regreso de Cristo para que se preparen. La verdadera adoración es uno de los principios de este remanente. Este remanente difundirá también, por el otro lado, la verdadera adoración a Dios y la fidelidad a su palabra. Esta es la misión divina de este remanente: difundir la verdadera adoración y llevar al mundo de regreso a Dios, a la obediencia a su palabra. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, como último remanente, tiene su propia identidad, un mensaje y una comisión divina. La misión que Dios le dio para este tiempo final son proféticos.
Este remanente tiene un mensaje y una misión profética. Ustedes han visto a la luz de las profecías cómo nace y cómo se desarrolla en este tiempo del fin este remanente. Esta iglesia adventista del séptimo día ha sido llamada para preparar al mundo para la inminente crisis final, para que estén preparados para enfrentar esta crisis final que viene. Y al mismo tiempo estén preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. A ti, apreciado oyente, que estás conectado a las redes, en este momento Dios desde el cielo extendió su mano para hacerte la invitación que entres a formar parte de este remanente final que está dando la última amonestación al mundo, que está preparando a todos los sinceros en el mundo, a todos los sinceros que quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren escuchar la voz de Dios, que quieren obedecer a Dios. Dios está haciendo un llamado especial para que pasen a formar parte de este remanente y se preparen y preparen a otros para la crisis final y para recibir a Cristo en gloria, que ya está próximo a regresar a este planeta. Que Dios bendiga a este pueblo, que Dios bendiga al mundo a través de las enseñanzas de este pueblo y que Dios sea realmente el conductor de este pueblo final hasta llegar al puerto donde Dios se propuso llevarlo. Y tú que estás escuchando, todos los sinceros a este mensaje, tienes en tus manos tu propia decisión. Y es el momento para que tú tomes la decisión. Voy a hacer una oración especial para que los que han escuchado este mensaje abran su corazón a la influencia del Espíritu Santo, para que les dé la agudeza y la capacidad de discernir este mensaje. Que Dios sea realmente quien pueda darte ese poder, esa capacidad para la decisión que debes tomar de unirte al pueblo de Dios en este tiempo del fin. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, en este momento, oh Dios, cuando hemos hablado al mundo a través de tu palabra, hemos hablado a tu pueblo a través de la revelación que nos has dado, te pedimos de manera muy especial que estas 10 características que hemos explicado hoy, que son las que identifican al remanente para este tiempo del fin y que lo hacen tu pueblo, el que ha recibido el mensaje para este tiempo final. No estamos hablando, Dios, de exclusividad. No es un pueblo favorito, no es un pueblo exclusivo, sino un instrumento que has tomado para usarlo para este tiempo final. Y este instrumento está dado con una misión especial para el mundo, donde todos tienen la puerta abierta de tu reino para que puedan entrar. Y es un llamado final para el pueblo que aún está en el mundo, porque hay muchos sinceros en el mundo, que tú estás llamando a través de tu palabra y que estas personas sinceras puedan tomar la decisión de entrar a formar parte de tu pueblo y prepararse en el debido tiempo, en el tiempo oportuno y adecuado que tú estás todavía permitiendo, y que puedan prepararse y podamos prepararnos, y así preparados podamos ayudar a otros a prepararse para ese encuentro maravilloso con Cristo cuando se manifieste en gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu revelación, y gracias por ese pueblo remanente al cual has entregado este mensaje para este tiempo final. Ayúdanos a permanecer en él y a ser firme en tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.